¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase del curso de cálculo en varias variables. En esta primera parte vamos a revisar la terminología básica asociada a la descripción cartesiana del espacio tridimensional. Aquí tenemos una representación gráfica del espacio tridimensional. El sistema usual de coordenadas cartesianas lo obtenemos al introducir tres ejes mutuamente perpendiculares entre sí. A esos ejes los llamamos el eje X, el eje Y y el eje Z. Cada uno de estos ejes tiene la misma unidad de longitud. Además de eso, distinguimos un punto al cual le damos el nombre del origen del espacio tridimensional y que está caracterizado como el punto en el que las tres entradas son 0. Vamos a tratar de caracterizar los ejes coordenados del espacio tridimensional. Entonces, como ya dije, tenemos tres ejes coordenados. Los llamamos simplemente eje X, eje Y y eje Z. El eje X está caracterizado como aquel conjunto de puntos en los cuales las coordenadas en Y y Z se anulan. Similarmente, el eje Y está caracterizado como el conjunto de aquellos puntos en los cuales la coordenada en X y la coordenada en Z se anulan. Finalmente, el eje Z, está caracterizado como el conjunto de aquellos puntos en los cuales la coordenada en X y la coordenada en Y se anulan. Vamos también a distinguir los planos coordenados de este espacio tridimensional. También tenemos tres de ellos y los llamamos respectivamente el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. El plano XY está caracterizado como el conjunto de aquellos puntos en los cuales la coordenada en Z se anula. El plano XZ está caracterizado como el conjunto de aquellos puntos en los cuales la coordenada en Y se anula. Y finalmente, el plano YZ está caracterizado como el conjunto de aquellos puntos en los cuales la coordenada en X se anula. Ahora bien, los planos coordenados dividen el espacio tridimensional en 8 regiones llamadas octantes. De estas regiones u octantes solo vamos a destacar una, que es lo que nosotros vamos a llamar el primer octante. Ese primer octante está caracterizado como el conjunto de aquellos puntos en el que las coordenadas en X, Y y Z son todas positivas y corresponde exactamente a la esquina que le asocié yo al esquema que llamé espacio tridimensional. Este sería el primer octante. ¿Okay? No se suele usar de segundo octante o de tercer octante. A los otros octantes ustedes pueden numerar como quieran. Realmente no es muy importante. Ahora voy a tratar de
destacar dos tipos de superficies con las cuales uno se topa cuando estamos examinando las propiedades básicas del espacio tridimensional. El primer tipo de superficies son los planos constantes en X, Y y Z. Entonces tenemos los planos constantes en X, Y y Z. Aquí tenemos entonces un esquema de cómo lucen esos planos. Entonces, en el primero de ellos, estamos considerando el conjunto de aquellos puntos en el espacio tridimensional en los cuales la coordenada X toma el valor constante X0. Eso genera este plano infinito. Los puntos suspensivos acá indican que este plano es infinito. Aquí solamente nos limitamos a dibujar una pequeña porción del plano. Similarmente, el conjunto de aquellos puntos en los cuales la coordenada en Y toma el valor constante Y sub 0 define un plano. Y es este que tengo representado acá. De nuevo, estamos dibujando solo una pequeña porción de ese plano. Finalmente, tenemos también el conjunto de aquellos puntos en el que la coordenada Z toma el valor constante Z0. Esa corresponde a este plano infinito. ¿Okay? Noten una cosa, los planos constantes en X son planos que son paralelos al plano coordenado YZ. Los planos constantes en Y son planos que son paralelos a los planos coordenados, al plano coordenado XZ. Y finalmente, los planos constantes en Z son planos que son paralelos al plano coordenado XY. En otras palabras, los planos coordenados son solo casos especiales de estos planos constantes, ¿cierto? En los que los números X0, Y0 y Z0 se han tomado todos iguales a 0. Muy bien, el segundo tipo de superficies con las cuales o que uno podría introducir es lo que uno denomina una esfera, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de esferas. Entonces primero un pequeño recorderis. Recordemos que si yo escribo la siguiente ecuación, X menos X0 más Y menos Y sub 0 igual a R al cuadrado, y pienso en esta ecuación en el plano XY, que es el plano de los dos cursos previos de cálculo, esto corresponde, o esto se corresponde con una circunferencia. Esto es una circunferencia de radio R y centro en el punto X0, Y0. Nosotros representábamos eso gráficamente así. Entonces, esta es la ecuación cartesiana que caracteriza una circunferencia, la cual está determinada por un centro y por un radio. ¿Okay? Entonces, acá la información del centro está incorporada en estos dos números, X0 y Y0, y la información del radio está incorporada en este lado de la ecuación. Entonces, la pregunta natural es cuál es el análogo tridimensional de esta circunferencia de radio R y centro en X0 y Y0. Entonces
Entonces tenemos un grado de libertad adicional que llamamos z, ¿cierto? Entonces es natural esperar que si yo le adiciono un término a esta ecuación que involucre ese grado de libertad, voy a obtener el análogo de esa circunferencia. Entonces, para ser más precisos, vamos a considerar la siguiente ecuación. X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado igual a R2. Y vamos a considerarla en el espacio tridimensional, en el espacio tridimensional, al cual simplemente voy a llamar el espacio X, Y y Z, ¿cierto? Entonces esto se va a corresponder con lo que nosotros vamos a llamar una esfera. Una esfera de radio R y centro en el punto X0, Y0 y Z0. ¿Okay? Esquemáticamente, esto es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, esta es la manera como uno embebe la superficie de un balón en el espacio tridimensional. Si uno quiere saber cuáles son los puntos de esa superficie, entonces uno los encaja en este espacio tridimensional y les pide que obedezcan esta ecuación, donde la información del centro una vez más está incorporada en estos tres números y la información del radio está incorporada en el lado derecho de la ecuación. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el radio y aquí tenemos el centro. Y esos parámetros pueden variar tanto como quieran. Entonces aquí tenemos una ecuación que caracteriza todas las esferas concebibles en el espacio tridimensional. Veamos algunos ejemplos. Entonces consideremos primero uno sencillo, ¿cierto? Consideremos, por ejemplo, la siguiente ecuación. X menos 1 al cuadrado más y menos 1 medio al cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual a 1 cuarto. Entonces, ustedes observan que esta ecuación tiene esta forma canónica. Y lo único que tengo que identificar son sus elementos, ¿cierto? De acá entonces yo puedo hacer una lectura directa del centro de esta esfera. El centro es simplemente el punto 1, 1 medio, 2. Y también puedo hacer una lectura directa del radio. El radio debe corresponder a la raíz cuadrada del lado derecho de la ecuación. Es decir, debe ser simplemente 1 medio. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. Consideremos la siguiente ecuación. X a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 1. Entonces, esta ecuación puede que no luzca como la ecuación canónica que define la esfera, a priori, ¿cierto? Entonces tratemos de escribirla de ese modo y nosotros podemos hacerlo si la reescribimos como x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado igual a 1. Una vez escrita en esta forma canónica, entonces puedo leer directamente cuál es el centro de esta esfera. El centro de esta esfera es el origen, es decir, ese punto distinguido que tiene todas sus entradas iguales a 0. Y el radio de esta esfera es 1.
Esta esfera es tan importante y va a jugar un rol prominente en el curso que vamos a darle un nombre. Vamos a llamarla simplemente la esfera unitaria. Okay. Muy bien. Veamos un ejemplo menos elemental y menos obvio de una esfera. Suponga que usted le dicen o que a usted le dan la siguiente ecuación. La ecuación x a la 2 x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 menos 2x menos 4y más 8z más 17 igual a 0. Esta ecuación obviamente no tiene la forma canónica de la ecuación que define una esfera. Entonces la idea es tratar de hacer algún tipo de cirugía cosmética en esta ecuación que nos permita que la ecuación tenga ese aspecto. Muy bien, entonces lo que uno puede hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de reunir todos los términos de x, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado acá x2 menos 2x. Voy a dejar un paréntesis en blanco. También tengo los términos en y, que son y2 menos 4y. Le voy a dejar aquí un número en blanco, ¿cierto? Y finalmente tenemos los términos en z, que corresponden a z2 más 8z. Voy a dejar esto en blanco, ¿cierto? Y voy a pasar al otro lado el número 17. Entonces yo observo que lo que yo puedo hacer siempre es completar los cuadrados. Es decir, yo siempre puedo sumarle a esto términos, ¿cierto? Por ejemplo, en el primero, para volverle un cuadrado, una diferencia de cuadrados, tengo simplemente que sumar un 1. En el segundo, que involucra la variable y, para volver esto una diferencia, un cuadrado, basta simplemente sumarle un 4. Y finalmente, para la variable en y, este es un poco menos obvio, pero esto pues es matemática de bachillerato. Para volver esto un cuadrado, basta simplemente sumar un 16. Por supuesto, para preservar el balance de la ecuación, yo tengo que, de nuevo, sumar a este lado también esos tres números, para que siga siendo una ecuación válida. ¿Okay? Y una vez uno hace entonces el álgebra elemental, se da cuenta de que el primero es un cuadrado y corresponde exactamente a x menos 1 al cuadrado. El segundo también es un cuadrado, corresponde exactamente a y menos 2 al cuadrado. El tercero también es un cuadrado y corresponde a z más 4 al cuadrado. Y todo queda igual a lo que de este número, ¿cierto? Este de acá suma 21, ¿cierto? Entonces queda 21 menos 17, lo cual nos da 4. Y ahora, si hemos logrado que la ecuación, que no parecía tener el aspecto de la ecuación que define una esfera, es realmente una esfera, ¿cierto? Y podemos determinar su centro. Podemos hacer la lectura directa de cuál es su centro. El centro de esta esfera es 1, 2, menos 4. Y el radio no es otra cosa que 2. ¿Okay? Finalmente, para terminar esta primera parte, quiero hacer un par de observaciones con respecto al procedimiento que acabamos de seguir en este último ejemplo. Entonces, esto son un par de notas. Entonces, la primera es, suponga que yo modifico un poco esta ecuación. Considero exactamente la misma ecuación, pero en lugar del 17 voy a poner un 21. Es decir, voy a considerar
esta ecuación pero acá voy a considerar 21 en lugar de 17. Entonces, si ustedes observan el procedimiento que acabamos de seguir, vamos a obtener acá un menos 21, que sumado a este 21 que tenemos que adicionar para obtener cuadrados en el lado izquierdo, me va a dar 0. Es decir, esto me va a implicar que la ecuación resultante, después de hacer la cirugía cosmética, es la siguiente. Es x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z más 4 al cuadrado igual a 0. Y resulta que solamente hay una terna x, y, z que satisface esta ecuación, a saber, el punto 1, 2, menos 4. Entonces, esto se reduce únicamente a un punto. ¿Okay? Esta ecuación representa la ecuación de un punto. Si ustedes quieren imaginárselo, pueden pensar en esto como una esfera de radio cero. Una esfera de radio cero es simplemente el centro de la esfera. El segundo es lo siguiente. Voy de nuevo a considerar la misma ecuación, pero voy de nuevo a modificar esto ligeramente. No voy a sumar un 17, sino que voy a sumar 22. Entonces, aquí ya lo que hay es un exceso. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre acá es que al hacer este procedimiento, aquí vamos a tener un menos 22 y vamos a tener que adicionarle un 21, ¿cierto? Ese 21 no es suficiente para matar la negatividad de ese término, ¿cierto? De hecho, lo que vamos a obtener, siguiendo exactamente las mismas reglas del procedimiento del ejemplo anterior, es la siguiente ecuación. X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z más 4 al cuadrado igual a menos 1. Y no hay soluciones reales de esta ecuación. No existe ninguna terna de números x, y, z que al aplicar las operaciones del lado izquierdo que involucran cuadrados y van a dar números positivos, me den como resultado un número negativo. Entonces vamos a decir en este caso que la solución es vacía. Esto simplemente es el vacío matemático. ¿Ok? Hay que anotar que si uno cambia un poquito el universo y considera ternas de números complejos, entonces puede encontrar soluciones a esta ecuación. Pero nosotros nos vamos a restringir en este curso únicamente a números reales. Nunca vamos a estar lidiando con números complejos y por lo tanto estas ecuaciones simplemente no tienen soluciones, lo cual destacamos diciendo que el conjunto que definen es el vacío.